Hola, en el vídeo de hoy vamos a descubrir dos herramientas que en su versión gratuita nos va a permitir saber quién nos sigue y quién no nos sigue en Twitter. ¡Comencemos! Bien, la primera herramienta que vamos a utilizar para realizar esa acción, para descubrir quién nos sigue y quién no nos sigue, es Metricool. Metricool es una herramienta que tiene una versión gratuita y una versión de pago. Para mí es una herramienta de las mejores que puede haber para gestionar redes sociales. Me gusta por tres aspectos fundamentales. Primero, porque la curva de aprendizaje es relativamente sencilla, es decir, una persona que acaba de empezar, en muy poco tiempo, en unos días, en unas horas, dependiendo del tiempo que le dedique, se va a hacer con ella, no es una herramienta excesivamente complicada. Segundo, porque tiene una relación calidad-precio bastante buena, o sea, de hecho hay herramientas para gestionar redes sociales bastante más caras que Metricool. Y por otro lado, hay una funcionalidad que me gusta muchísimo, que es la atención al cliente. Este chat que tenéis aquí abajo, a cualquier hora del día, tengáis la pregunta que tengáis, os van a atender de una manera súper rápido y eficiente. O sea que son tres cosas a considerar si estáis pensando en una herramienta para gestionar vuestras redes sociales. Bueno, sin liarnos más, vamos a ver exactamente cómo descubrir ese balance de seguidores, quién nos sigue y quién no nos sigue en Twitter. Para ello, lo que vamos a hacer es ir a donde tengamos nuestra red social Twitter y nos vamos a desviar hacia el fondo de la página donde pone adquisición. Bueno, una vez que nos encontramos en la zona de adquisición, nos vamos a encontrar organizados los seguidores o no seguidores en dos columnas. Por un lado, los ganados y por otro lado, los perdidos. ¿Vale? Tener en cuenta lo siguiente, y es que Metricool solo permite llevar a cabo esta acción no a un año vista, es decir, no podéis hacer esto, chequéame cuántos seguidores me han seguido o ese balance, chequéamelo a 8 meses vista, ¿no? Como podéis ver aquí, os lo podéis checar por ayer, la última semana, el mes actual, los últimos 30 días, el mes pasado y como máximo, como muchísimo, los últimos 3 meses. Si manipuláis aquí el calendario, os va a salir ese balance, esa adquisición de ganados y perdidos en el periodo de tiempo que vosotros le indiquéis a la herramienta, ¿vale? ¿Qué os puede pasar en determinadas circunstancias? Como veis aquí, en la primera cuenta, hay un seguidor que está en la columna de perdidos, pero hay un seguidor que dice que te sigue. ¿Qué es lo que pudo haber pasado aquí? Según explicación de Metricool, porque yo lo he preguntado y por eso os lo estoy contando ahora. Pudiera darse el caso que a lo mejor ese seguidor en concreto os siguió y os hizo un unfollow sin darse cuenta, por error o porque quiso, ¿no? Pero más tarde se arrepintió y os volvió a seguir. Bueno, pues por eso en este caso está todavía en la columna de perdidos, pero la acción es que ese seguidor en concreto actualmente os está siguiendo, ¿vale? ¿Qué es lo que podéis hacer para equilibrar este balance? Bueno, pues simplemente en la columna que tenéis más a la derecha os dice dejar de seguir, si vosotros decidís dejar de seguir a ese seguidor, o en cambio seguir, si os quisierais. Por ejemplo, si hay un seguidor que os sigue en ganados, ¿no? Pudiera darse el caso de que ese seguidor os sigue, es vuestro público objetivo y os interesa seguirle a él también, ¿no? Pues simplemente le podéis dar a seguir y automáticamente esto ya está sincronizado con vuestra cuenta de Twitter, ese estado vuestro de seguimiento se va a actualizar y viceversa. Si queréis dejar de seguirlo, pues le dais aquí a dejar de seguir y listo. Recomendable, como os insisto, hacerlo cada cierto tiempo para que no, sobre todo si es una cuenta con mucho movimiento, para que no se os acumulen cientos de seguidores y tengáis que ir haciendo, porque veis que esto es una acción relativamente manual, es decir, vais uno a uno viéndolo, ¿no? Bueno, pues esta es la primera herramienta, pero aún hay otra con la que también vais a poder hacerlo. Vamos a verlo ahora. La segunda herramienta con la que vamos a poder trabajar y llevar a cabo esta opción de descubrir a quién estoy siguiendo yo que no me está siguiendo a mí
es Twittonomy. No os preocupéis porque os voy a dejar el enlace de ambas herramientas en la descripción. Simplemente después de loguearos, lo que tenéis que hacer es iros al menú superior y escoger la opción de Following, ¿vale? No de seguidores, la de Following. Una vez que estéis dentro, vamos a llevar a cabo la siguiente acción. Bien, una vez que estáis dentro de la opción de Following, tenéis que prestar atención a este apartado aquí, donde pone Show. En este apartado vais a tener 3 opciones para escoger, pero simplemente ahora, para llevar a cabo esta acción en concreto, que es conocer esas personas o cuentas a las que estoy siguiendo yo, pero que no me siguen a mí, tenéis que escoger esta opción, People Not Following You, ¿vale? Una vez que escojáis esa opción, os va a aparecer como aquí un número de cuentas determinado y simplemente os va a aparecer la opción de Unfollow. En este caso, como en el caso de Metricool, previamente, lógicamente, os habríais logueado y ambas cuentas, tanto Twittonomy como Twitter, están sincronizadas y al hacer el unfollow aquí automáticamente ya repercute en vuestra cuenta de Twitter y ese unfollow se produce en Twitter. Vale, pues es súper sencillo. De hecho, esta herramienta a nivel analítico con Twitter es muy extensa, vale la pena, es muy intuitiva también. Os va a dar muchísimos datos estadísticos también que os van a ayudar un montón, además muy visual porque todo está muy colocado como por colores, es muy fácil de utilizar realmente, ¿no? Y nada más, simplemente este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, por favor regaladme un like. Si todavía no os habéis suscrito al canal, por favor suscribiros y si tenéis cualquier duda o pregunta, dejármela en los comentarios. Hasta otro día.